Vas a estar bien yendo al hospital sola, ¿verdad? Te juro que te voy a mandar directo al infierno. Me llamo Lisa y actualmente tengo 9 meses de embarazo. Es la primera vez que voy a dar a luz, así que aunque estoy llena de ansiedad, también me siento realmente bendecida por darle la bienvenida a un nuevo miembro a nuestra familia. Mi esposo, David, es un trabajador de oficina y tiene los fines de semana libres. Sin embargo, no ayuda mucho en la casa ni con las compras. Esto se debe a que generalmente pasa los fines de semana en casa de sus padres. David tiene un vínculo muy fuerte con sus suegros, y como viven cerca, pasa casi todos los fines de semana ahí sin ninguna razón en particular. Desde que quedé embarazada, he sido muy cuidadosa con levantar objetos pesados. Por ejemplo, cuando compro cosas pesadas como arroz, amigos comprensivos suelen ayudarme. Mi rutina diaria empieza temprano en la mañana, preparando el desayuno para David y despidiéndolo cuando se va al trabajo. Después, hago la limpieza y la lavandería, y luego salgo a hacer las compras necesarias. Al regresar a casa, empiezo a preparar la cena. Solo cuando termino todas estas tareas puedo tener un poco de tiempo para relajarme. Desde que tomé mi licencia de maternidad, comencé un nuevo pasatiempo, escribir un blog. Todos los días escribo un diario acompañado de fotos que tomo, como mis comidas, el cielo azul, flores floreciendo en el jardín y más. Muchos amigos y conocidos dejan comentarios, y estos momentos de escritura se han convertido en pequeñas alegrías diarias para mí. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi esposo regresó a casa como de costumbre. Dejó su bolso y chaqueta descuidadamente en el sofá, y yo los recogí y los colgué en el perchero. Bienvenido de vuelta. Hice hamburguesas para la cena. Me voy a bañar, respondió secamente y se fue directo al baño. Han pasado 3 años desde que nos casamos, y ha habido muy poca amabilidad o consideración de su parte. A veces me pregunto si esto es realmente lo que debería ser una relación matrimonial, pero ya me resigné a ello. Cuando David regresó del baño en pijama, le pasé una bebida. ¿Dónde está la cerveza?, preguntó, mirando hacia el bar. Lo siento, se me olvidó comprarla hoy. La traeré mañana. ¿En serio? Ve a la tienda ahora. Su actitud cambió de inmediato y habló con evidente enojo. Me molesté. ¿Por qué le pedía a su esposa embarazada que hiciera esto? Si la quieres tanto, ¿por qué no vas tú mismo? Se me hace difícil moverme con este vientre tan grande. En ese momento, se enojó aún más y empezó a gritar. Eres tú quien olvidó comprarla. Es tu trabajo arreglar ese error. Solo porque estás embarazada no significa que tengas un trato especial. Mi madre siempre decía que es importante mantenerse en movimiento por salud. Sabiendo que no se calma fácilmente cuando se enoja, decidí ir a la tienda de mala gana. Al llegar, me encontré con Sara, una vecina. Oh, Sara. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. ¿Tú también olvidaste comprar algo? Yo me quedé sin salsa, así que vine. La voz alegre de Sara levantó un poco mi ánimo. Mi esposo quería cerveza y me mandó a comprarla. ¿Por qué no fue él mismo? Eso mismo le dije, pero no entendió. Se nota que la tienes difícil, Lisa. Después de caminar juntas un rato, Sara y yo nos separamos en una esquina. Cuando regresé a casa, David estaba tirado en el sofá viendo televisión y ni siquiera había recogido la mesa después de la cena. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué te tardaste tanto en traer la cerveza? Su voz molesta y sus comentarios insensibles me lastimaron, pero le pasé la cerveza sin decir nada y comencé a limpiar la mesa. ¿Cómo podía decirme esas cosas, especialmente estando embarazada? Sentí ganas de responderle, pero no quería otra pelea, así que permanecí en silencio. Después de cenar, me di un baño relajante y me fui a la cama. A la mañana siguiente, David actuó como si nada hubiera pasado. Parece que es del tipo que olvida todo después de una buena noche de sueño. Sin embargo, yo no pude olvidar sus palabras de la noche anterior y lo ignoré conscientemente. ¿Por qué haces esa cara tan temprano en la mañana? No me des la espalda. Ya me voy al trabajo, así que ten un poco de consideración. Sabes lo importante que es el agradecimiento, ¿verdad? Sus palabras me llenaron de ganas de responderle, eso también aplica para ti, pero por el impacto y la incredulidad, solo suspiré y lo vi salir. Cuídate. Quiero cenar esta noche. Nos vemos. Sin dar más explicaciones, David se fue apresurado. Después de verlo irse, hice las tareas del hogar y fui de compras como de costumbre. Sin embargo, como David mencionó que no cenaría, decidí preparar algo simple solo para mí. Por la noche, justo cuando estaba a punto de cenar sola, escuché a David regresar inesperadamente y corrí a la entrada.
Ya volví. Gracias por tu trabajo. Pero dijiste que hoy no ibas a cenar, ¿verdad? Sí, pero se canceló mi reunión. Tengo hambre. ¿Hay comida? ¿No? Bueno, solo preparé cena para mí hoy. Al escuchar esto, su cara se torció de enojo. ¿Ni siquiera consideraste la posibilidad de que podría regresar? Esto es increíble. Diciendo eso, se dirigió a la mesa del comedor, y al ver la cena que preparé, su humor empeoró. ¿A esto le llamas comida? En serio me pregunto si cumples bien con tus deberes como esposa. No desperdicies el dinero que gano. Rápidamente preparé algo para mí. Por favor, no te enojes así. Tal vez deberías aprender a cocinar bien de mi mamá. Honestamente, siempre he sentido que tu comida no es suficiente. Otra vez. Siempre me compara con su madre. ¿No se da cuenta de lo dolorosas que son esas comparaciones? No puedo comer esto. Ve a comprar algo. Al escuchar eso, mi corazón se hundió aún más. ¿Qué piensa de mí? Ya es de noche y ya me bañé. ¿No puedes ir tú mismo? Olvídalo. Ayer olvidaste la cerveza, hoy no preparaste la cena. Es tan frustrante. Me voy a la casa de mis padres. David salió furioso. Sola en la casa, extrañamente sentí alivio. A la mañana siguiente, como lo esperaba, recibí una llamada enojada de la madre de David. ¿Cómo es posible que no le sirvas una comida adecuada a David? Esto parece acoso moral, si no algo peor. Le expliqué lo que había pasado, pero no quiso aceptarlo, así que simplemente me disculpé y colgué. Después de la llamada, mi estado de ánimo se desplomó. Como David no estaba en casa, decidí tomar un brunch tardío con calma. Sin embargo, la idea de que David regresara esa noche me preocupaba. Pensando en los eventos de ayer, decidí hacer una cena especial. Fui de compras con más cuidado de lo habitual, eligiendo los ingredientes y agregando la cerveza favorita de David al carrito. Estaba decidida a preparar una cena que se ganara su elogio. Reduje un poco el tiempo que dedico a actualizar mi blog para poder dedicar más tiempo a cocinar. Después de dedicarle mucho esfuerzo a la preparación, la mesa quedó hermosa, como si fuera una ocasión especial. Al verla, sentí una gran satisfacción y no pude evitar felicitarme a mí misma. Con esto, definitivamente debería estar satisfecho. Esperé pacientemente en el comedor a que David regresara a casa, pero con el paso del tiempo, no había señales de él. Intenté contactarlo varias veces desde mi celular, pero no hubo respuesta, y mientras el reloj seguía avanzando, mi preocupación aumentaba. 1 hora pasó, luego 2, y comencé a sentir ansiedad. ¿Habrá ido a casa de sus padres? Pensando en esto, decidí llamarlos para confirmar, pero me dijeron que no había ido ahí tampoco. Volví a intentar llamarlo varias veces, pero seguía sin responder. Cuando la medianoche se acercaba y ya estaba considerando contactar a la policía, David finalmente regresó a casa tambaleándose. Estaba claramente ebrio. Ya llegué, Ip. Corrí hacia la entrada preocupada y encontré a David tirado en el suelo del pasillo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Al oír mi voz, respondió con enojo. Hablas demasiado fuerte, lárgate. Luego se tambaleó hasta el comedor. Cuando intenté sostenerlo para ayudarlo, me apartó bruscamente. No me toques. No me mires con esa cara tan fea. Pensar que eres mi esposa. En su estado de embriaguez, soltó esas palabras y simplemente se dejó caer ahí mismo. Sus palabras fueron más que impactantes. ¿Por qué? ¿Por qué no puede considerar mis sentimientos? Sus comentarios me hirieron profundamente, y no pude evitar preguntarme si ya ni siquiera me veía como su familia. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Había puesto tanto esfuerzo en cocinar, y todo fue en vano. Con ese pensamiento, cené sola, envuelta en una profunda soledad. A la mañana siguiente, David despertó como si nada hubiera pasado. ¿Me duele la cabeza? Creo que tomé demasiado. Pero, ¿por qué me dejaste en el pasillo? Tú decidiste acostarte ahí, David. No es mi culpa. Eres mi esposa, al menos cuídame cuando estoy borracho. Sus palabras me hicieron preguntarme por qué siempre me culpa de todo. Si no ibas a cenar en casa, al menos podrías haberme avisado. Preparé una cena especial y te llamé muchas veces. ¿Por qué no contestaste? David respondió con indiferencia. Mi reunión de ayer se reprogramó para hoy. ¿Tengo que informarte de todo? Además, sabes lo difícil que es contestar el teléfono en una reunión. Piensa en mi situación. Con cada palabra que decía, mi corazón se iba enfriando, y mis expectativas sobre él disminuían. De esta manera, ya no me sentiré herida ni decepcionada. Esa idea quedó en mi mente.
Voy a tomarme un descanso y me iré a casa de mis padres mañana. Últimamente, estar contigo se siente desagradable y aburrido. Ver su actitud de menosprecio hacia mí me hizo considerar cada vez más la opción del divorcio. Nuestro bebé está por nacer, y mi corazón late con anticipación. Aunque he escuchado historias sobre los dolores del parto de mis amigas, la emoción de conocer a la nueva vida dentro de mí supera cualquier preocupación. Los vecinos suelen animarme con palabras como solo falta un poco más, lo que alegra mi estado de ánimo. Oye, ¿quieres irte de viaje en familia pronto? Cuando David regresó a casa, hizo una propuesta inesperada. ¿En serio? Sí, pero hablo de un viaje familiar. Mi mamá y mi papá quieren ir con nosotros. Me quedé en shock. ¿Por qué sus padres tendrían que venir? Siempre hay tensiones entre ellos y yo. Cada vez que surge un problema con David, tienden a culparme, como en la llamada telefónica anterior. Sin embargo, la repentina idea del viaje me dejó dudando. Estoy a punto de dar a luz. Viajar largas distancias podría ser riesgoso. David respondió molesto. ¿Cuántas veces tengo que decirte que el embarazo no es una enfermedad? Mis papás nos están invitando con buena intención. ¿Pero qué pasa si algo sucede? No pasará nada. Ya está decidido. Nos iremos 2 noches y 3 días la próxima semana. ¿La próxima semana? Es justo mi fecha probable de parto. Eso es un poco. Solo haz lo que te digo. Prepara todo para el viaje. Fin de la discusión. David simplemente expresó su opinión y luego salió de la habitación. Estoy en problemas. Pensé. Al día siguiente, busqué consejo de una amiga cercana y le expliqué la situación. Eso es demasiado, me dijo preocupada. Mientras aún pensaba en cómo rechazar la oferta, de repente llegó el día del viaje. En realidad, no me siento bien hoy. Me preocupa el bebé, así que prefiero descansar en casa. Intenté usar eso como excusa, pero David no parecía convencido. Igual puedes descansar en el auto, ¿no? Vámonos ya. Carga las maletas. Nos vamos a casa de mis papás, así que apúrate. Mientras nos dirigíamos al auto, pregunté preocupada. ¿Seguro que esto está bien? Después de subir las maletas y sentarme en el asiento del copiloto, sentí algo cálido en mis pies. Miré hacia abajo y noté que había líquido esparciéndose. ¡Oh no! Se me rompió la fuente. Inmediatamente le informé a David. David, creo que mi fuente acaba de romperse. Llévame al hospital rápido. Sorprendido por la situación, David exclamó. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Tenemos que ir al hospital ahora, el bebé puede nacer en cualquier momento. Mientras intentaba limpiar el agua con una toalla, de repente David abrió la puerta del pasajero. David, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir al hospital. Bájate. Vas a ensuciar el coche. Me quedé completamente en shock. ¿Qué estás diciendo? Dije que te bajes. Tengo que limpiar el auto. Entonces, David me sacó a la fuerza del coche. En esta situación increíble, David dijo. No puedo creer esto. Se suponía que íbamos a irnos de viaje en familia. Solo ve al hospital tú sola. Estaba demasiado impactada para decir nada. Cuando intenté llamarlo, él simplemente arrancó el auto y se fue, dejándome atrás. Desesperada, rápidamente llamé una ambulancia. En ese momento, alguien se acercó. Lisa, ¿estás bien? Era Sara, viéndose preocupada. Sara entendió de inmediato mi situación y organizó un taxi especial para mí, consolándome durante todo el trayecto. Agradecida por su amabilidad, las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Poco después, llegué sana y salva al hospital gracias a la ayuda de Sara. En el camino, ella sostuvo mi mano y me animó, quedándose a mi lado hasta que me llevaron a la sala de parto. Mientras me trasladaban, hice un voto en silencio. Me las va a pagar por esto. Incluso cuando los dolores del parto aumentaban, Sara siguió sosteniendo mi mano. Además, se contactó con mis padres, quienes llegaron pronto al hospital con rostros llenos de preocupación. Sara le susurró algo. Quería hablar sobre eso, pero luego dejó la habitación. Mientras los dolores de parto se intensificaban, mi teléfono vibró desde un rincón de la habitación. ¿Quién es? Pregunté, y mis padres respondieron con el nombre de David. Se veían molestos, pero decidí contestar de todas formas. Tan pronto como respondí, escuché a David, desesperado. Ayúdame. Sin embargo, no estaba en condiciones ni con ánimos de hablar con él, así que colgué de inmediato. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David siguió enviando mensajes. Mientras el trabajo de parto avanzaba,
finalmente fui trasladada a la sala de parto. Después de soportar el dolor por un tiempo, por fin escuché el llanto de mi bebé. Exhausta, vi a mis padres y a Sara frente a mí, con sonrisas cálidas. Aliviada, cerré los ojos y descansé. Cuando desperté tras algunas horas de sueño, me encontré acostada en la cama del hospital. Me froté los ojos y noté a mis padres sentados a mi lado, con rostros llenos de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó mi madre con dulzura. Todavía sintiendo el peso del agotamiento, no tuve fuerzas para sentarme. Mi padre, con los ojos llorosos, fue consolado por mi madre, quien le dijo: el posparto puede ser muy agotador. Al ver aquella escena tan conmovedora, una sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Y el bebé?, pregunté. Mis padres me informaron que estaba realizándose algunos chequeos, pero que pronto lo traerían a la habitación. Sin embargo, noté que Sara no estaba presente. Como si hubiera leído mis pensamientos, mi madre comentó: Sara se fue hace un rato. Al pensar en lo que pudo haber pasado si Sara no hubiera estado ahí, un sentimiento de gratitud me invadió. Hice una promesa con mis padres: en cuanto saliera del hospital, visitaría a Sara para agradecerle. Encendí mi teléfono para informar a mis amigos sobre el nacimiento y me encontré con una cantidad abrumadora de llamadas perdidas, la mayoría de David. Me quedé momentáneamente aturdida por la cantidad, pero no sentí ni la más mínima esperanza o expectativa por sus llamadas, así que cerré las notificaciones sin dudarlo. Poco después, una amiga vino a visitarme al hospital para felicitarme por el nacimiento. Al compartir mi alegría conmigo, me armé de valor y le conté sobre los recientes incidentes con David. Al escuchar mi historia, expresó su sorpresa y enojo, incluso bromeando diciendo que le gustaría darle un buen escarmiento. Sin embargo, también enfatizó que mi salud y descanso eran lo más importante. Mis padres, que ya habían sido informados por Sara sobre todo lo ocurrido, me preguntaron: ¿qué piensas hacer ahora? Les compartí mis pensamientos sobre mi relación con David y les dije con firmeza: estoy considerando el divorcio. Ellos respetaron mi decisión y me brindaron su apoyo. Al recibir el alta, planeaba quedarme en casa de mis padres, donde ya habían preparado una habitación para mí. Mientras tanto, David intentó visitarme en el hospital, pero como ya había informado al personal médico que no deseaba verlo, no se le permitió la entrada. Al día siguiente, Sara llegó a mi habitación con una canasta de frutas. «Sara, viniste», exclamé con alegría. «Te ves en proceso de recuperación, pero recuerda no esforzarte demasiado. La fatiga posparto puede ser muy intensa», me advirtió con amabilidad. Sintiendo alivio por sus palabras, suspiré y tomé la canasta de frutas. «Sara, muchas gracias por ayudarme. No sé qué hubiera pasado si no hubieras estado ahí». Expresé mi profunda gratitud con una reverencia. Sara rió suavemente y dijo: «Lo más importante es que tanto tú como el bebé estén bien. Solo quiero una pequeña mano de tu parte algún día. De cualquier manera, siempre estaré agradecida contigo. Cuando todo se calme, iré a agradecerte como se debe». Sara sonrió con calidez. «¿Sabes? Le conté a mi esposo lo que pasó y está bastante molesto». Por sus palabras, pude deducir en qué situación estaba David. «Sara, de verdad lamento haberte metido en este problema», admití. «No te preocupes. ¿Recuerdas a quién le debes el hecho de poder trabajar en la empresa donde estás ahora?». Por primera vez, escuché un tono serio en la voz de Sara. Sara era, de hecho, la esposa del director ejecutivo de la empresa donde trabajaba mi esposo. Cuando nos mudamos a este vecindario, yo no tenía idea de esto. Sin embargo, al encontrarnos con frecuencia en el supermercado y en algunas tiendas de conveniencia, poco a poco nos hicimos cercanas. Incluso comenzamos a tomar té juntas, y durante esas charlas, me enteré del trabajo de su esposo. Por otro lado, mi esposo no tenía ni la menor idea de esta conexión, ya que ni siquiera me acompañó a saludar a los vecinos cuando llegamos y nunca le interesó socializar con ellos. Sara me había dicho en varias ocasiones: «No quiero causar problemas, así que no le digas a tu esposo». Y siempre respeté su petición. Sabiendo que estaba embarazada y aún así tenía que soportar el comportamiento irracional de mi esposo, Sara me sugirió varias veces: «¿Quieres que hable con mi esposo sobre esto?». Sin embargo, siempre me negué, sin querer causarle problemas. Pero después de lo que pasó recientemente, quizá incluso Sara había llegado a su límite. «Sara, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí». Las firmes palabras de Sara me hicieron darme cuenta de lo afortunada que era por tener a alguien que estuviera dispuesta a hacer tanto por mí. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Viendo mi reacción,
Sara me sonrió cálidamente una vez más. Lisa, eres una amiga muy querida para mí. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando algo así le pasa a una amiga. Nuestra conversación estuvo llena de sonrisas sinceras. Sin embargo, los mensajes de mi esposo no cesaban. A pesar de la avalancha de notificaciones, decidí ignorarlas todas. Pensar en el divorcio aclaró mi mente, y lo único que quería era enfocarme en cómo vivir mi vida junto a mi bebé. Mientras me preparaba para salir del hospital, una amiga entró a mi habitación y me entregó su teléfono. Quiero que veas esto. En la pantalla, había una publicación que se había vuelto viral en una plataforma de redes sociales. ¿De qué se trata?, pregunté. Me explicó que había publicado sobre las acciones recientes de mi esposo. Mi amiga tenía una gran influencia en redes sociales, con una cantidad masiva de seguidores. Un día, uno de ellos respondió a su publicación con un video. Aquel seguidor, por casualidad, había grabado la escena en la que mi esposo me gritaba tras sacarme del auto. Queriendo proteger mi privacidad, difuminó mi rostro en el video y, con el permiso de mi amiga, lo compartió en línea. El video se volvió viral en cuestión de horas. Como resultado, la identidad de mi esposo e incluso la empresa donde trabajaba fueron descubiertas. No tenía idea de que esto se había vuelto tan grande. Mi amiga sonrió con ligereza y dijo: «Bueno, se lo buscaron, ¿no crees?». Las acciones de mi esposo y sus consecuencias eran producto de sus propias decisiones. Además, cuando uno de sus amigos lo confrontó sobre el incidente, él intentó justificarse diciendo: «Tenía un compromiso de viaje con mis padres ese día, no tuve opción». Por esa declaración, no solo mi esposo. Pero no solo mi esposo, sino también sus padres comenzaron a enfrentar críticas en línea. La historia se difundió incluso en los alrededores de la casa de mis suegros y comenzaron a circular diversos rumores sobre ellos en las redes sociales. De repente, mi teléfono comenzó a sonar. Cuando revisé la pantalla, vi que era una llamada de mi suegra. Mi amiga, mirando la pantalla con interés, sugirió: «¿Por qué no contestas y le dices unas cuantas verdades?». Sin embargo, yo ya estaba tan harta que ni siquiera sentí ganas de hablar y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas perdidas estaba lleno con los nombres de mi esposo, mi suegro y mi suegra. Desde que el incidente se hizo público en redes sociales, incluso el personal del hospital parecía estar al tanto de mi situación y comenzó a ofrecerme apoyo genuino. Cada vez que mi esposo o mis suegros venían al hospital o llamaban insistentemente, el personal médico no les permitía tener contacto conmigo. A medida que se acercaba mi fecha de alta, tenía una preocupación en mente: ¿estarán mi esposo y mis suegros acechando afuera del hospital? Mis padres me tranquilizaron diciendo: «No tienes de qué preocuparte». Pero la idea de que mi bebé pudiera estar en peligro no me dejaba en paz. Sin embargo, esa preocupación desapareció rápidamente el día de mi alta. Mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias, de repente escuché la voz de mi esposo gritando: «Lisa». Le siguieron los gritos de mis suegros. De pronto, hombres vestidos de traje negro me rodearon formando una barrera protectora. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, uno de ellos se acercó, abrió la puerta del auto con gentileza y dijo: «No se preocupe, estamos aquí por orden de señor para protegerla». Parecía que mis padres ya estaban al tanto, pues mi madre sonrió y dijo: «¿Ves? Te dije que no había nada de qué preocuparse». Al escuchar sus palabras, sentí alivio y subí al auto sin problemas, mientras que mi esposo y sus padres, intimidados por la presencia de los guardaespaldas, no pudieron acercarse más. No encontraba las palabras para expresar lo agradecida que estaba con Sara por haberme apoyado de esta manera. Lo único en lo que podía pensar era en cómo retribuir su bondad. Mis padres sentían lo mismo y dijeron al unísono: «Tenemos que encontrar una manera de agradecerle a Sara». Aunque mi nueva vida comenzó sin problemas y los días transcurrían en paz, los intentos de contacto por parte de mi esposo y mis suegros nunca cesaron. Les envié los papeles del divorcio, pero ni siquiera mostraron señales de aceptarlos. Un día, mis suegros llamaron a nuestra casa. Parece que mi padre contestó, y ellos le dijeron con una actitud arrogante: «Se convirtió en parte de nuestra familia, así que, sin importar cómo la tratemos, no debería quejarse». Mi padre, furioso, les respondió con firmeza, lo que los tomó por sorpresa y colgaron rápidamente. Mientras discutía con mis padres cómo manejar la situación, decidí que lo mejor era buscar ayuda profesional y me propuse consultar a un abogado. Coincidentemente, mi padre conocía a uno, y cuando le explicamos la situación, nos prometió ayudarnos.
Le informé al abogado sobre el video que circulaba en redes sociales y le detallé los eventos pasados. Cuando el abogado se comunicó en mi nombre, mi esposo al principio se mostró sorprendido, pero con el tiempo se volvió desafiante. Resolveremos nuestros problemas matrimoniales por nuestra cuenta, no necesitamos un abogado. Pero el abogado respondió con calma. Estoy actuando por petición de Lisa. Cualquier comunicación futura deberá ser dirigida a mí. Es decisión de Lisa, mi clienta, si quiere o no involucrar a un abogado. Mi esposo se quedó sin palabras. Al principio, se negaba a divorciarse, pero cuando se mencionó la mediación y la posibilidad de ir a juicio, la palabra tribunal pareció sacudirlo, y accedió de mala gana al divorcio. No me interesa el niño y no tengo intención de verlo en el futuro, así que no veo por qué debería pagar la manutención. En cuanto a la distribución de bienes, yo no hice nada malo. El abogado le explicó con paciencia desde una perspectiva legal, pero él seguía sin estar convencido. En ese caso, nos veremos en la corte, dijo el abogado con firmeza. Al escuchar esto, mis suegros, que estaban cerca, entraron en pánico y aceptaron de inmediato. Cuando el abogado me informó de esto, no podía creer que alguna vez me hubiera casado con un hombre así. Desde que regresé a casa de mis padres, había estado en contacto con Sara, y cuando le conté los acontecimientos recientes, bromeando y con una sonrisa traviesa, sugirió: ¿qué te parece embargar la pensión de tu exmarido? Es una opción, ¿no? Sorprendida por su astucia, me reí. Poco después, el abogado me contactó y me informó que mi esposo quería disculparse en persona. Para llegar a una conclusión satisfactoria, acepté hablar con él por teléfono bajo la supervisión del abogado. El día de la llamada, estaba acompañada por mis padres y el abogado. Del otro lado de la línea, escuché. Por fin contestas. Pídeme perdón ahora y te perdonaré. Vuelve a casa, seamos pareja de nuevo. La casa está hecha un desastre, podría perder mi trabajo y todos me ven con desprecio. Todo esto es tu culpa, así que hazte responsable. Me lanzó una serie de acusaciones, pero en lugar de alterarme, permanecí tranquila. ¿Ves? Ni siquiera puedes responder bien. Eres una mujer sin ninguna cualidad admirable. Finalmente, respondí. Solo para que lo sepas, esta conversación está siendo grabada. La usaré como evidencia. Adiós. Al escuchar esto, su voz reveló su sorpresa. Espera, ¿grabaste esto? Eso no es justo. Era una broma. Lo siento, no puedo vivir sin ti. Empecemos de nuevo. Nos amábamos, ¿verdad? Te prometo que me esforzaré más. Sin decir más, colgué. Con la grabación en mano, se la entregué al abogado y pregunté: ¿puedes usar esto como prueba? Negando con la cabeza con incredulidad, el abogado comentó: de verdad es un caso perdido. Mis padres, sintiendo lo mismo que yo, decidieron cortar lazos con él por completo. Su actitud ya no nos causaba ni enojo, solo asombro y decepción. En algún momento, me di cuenta de que incluso estaba disfrutando un poco este drama. El proceso de divorcio concluyó sin problemas. Tanto la división de bienes como el acuerdo de manutención infantil avanzaron sin contratiempos, y la tormenta comenzó a calmarse. Gracias a la información que Sara compartió con su esposo, el presidente de la empresa donde trabajaba mi exmarido, fue disciplinado de inmediato. El presidente, conocido por sus valores familiares, creía que alguien incapaz de proteger a su propia familia no merecía la confianza de la empresa. David perdió su empleo, no pudo pagar la hipoteca y tuvo que regresar a casa de sus padres. Su reputación quedó arruinada por el video viral y luchaba por encontrar trabajo estable, sobreviviendo con empleos temporales. Tiempo después, Sara y su esposo nos recibieron en su hogar para expresar nuestro agradecimiento. Nadie podría haber imaginado que, años después, mi relación con su familia tomaría un giro inesperado. La vida realmente está llena de sorpresas.